están todos los temas se han subido arriba a internet. Quisiera compartir un PowerPoint ahora con ustedes. Yo sé que para usted va a ser de bendición este tiempo, yo lo espero así. Entonces vamos a compartir. El tema, como dije, es un tema bien especial, porque es un tema que nos va a permitir alentarnos bastante, ¿verdad? Acuérdense que yo les expliqué lo que tiene que ver con Ministerio Bethesda. Y Ministerio Bethesda tiene que ver principalmente con un ministerio que es una agrupación de varias iglesias. Yo soy un pastor del ministerio, pero no estoy al frente de una iglesia. Yo soy pastor del ministerio para dar conferencias, para asistir a personas, para capacitar a personas, pero no con una congregación. Mi labor es esa, de estar ahí ayudando en algunas cosas. Aprovecho de decirles que están a punto de darme la fecha del examen, todavía no me lo han dado, me mandaron a decir, así que estoy en eso. Que Dios me lo bendiga y gracias por la oración. Vamos entonces. Entonces, ¿cuál es la temática que tenemos para hoy día? Fe, convicción y perseverancia traen respuesta de Dios. La fe, la convicción, la perseverancia. Fe, usted ya sabe lo que es fe, una certeza en Dios, la convicción de lo que no se ve, y la perseverancia, la convicción es lo que yo creo, lo que desarrollé en mi corazón, y la perseverancia es mantenerme en el tiempo haciendo lo bueno, esperando un resultado, que sé que va a venir. No tengo tiempo para definir cada una de esas palabras, pero dice fe, convicción y perseverancia traen respuesta a Dios. Vamos a partir haciendo algo muy interesante. Este caso que voy a plantear aquí es real, ocurrió así. Bueno, los textos que vamos a usar van a ser Santiago 1:25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dos textos bien significativos. Un día de Navidad, un día de Navidad, Bárbara, estos son personajes reales, son personas que existieron. Entonces, un día de Navidad, Bárbara, esposa de José Brach, o Braché, no sé, sufrió un accidente de tipo vascular, como le llaman ahora, cerebral. La ruptura de una arteria que la mantuvo en estado de coma por 3 años. 3 años en estado de coma. Durante este tiempo, José acudía todos los días, cada día, a la cama de Bárbara y le daba un beso y le decía al oído, pronto te sentirás bien, querida. Y esto lo hizo durante 1095 días. 1095 días estuvo yendo todos los días a decirle, pronto te sentirás bien, querida. Y esto lo hizo como 1095 días. Como resultado de la perseverancia, convicción y fe de José, al cabo de 3 años, cuando repetía esta acción, Bárbara abrió sus ojos y le dijo a su esposo, feliz Navidad, amor mío. Esto no es una historia romántica, es un hecho real. Ocurrió, y vamos a ver otro aspecto de este hecho, pero la mujer en plena Navidad, no sabemos las circunstancias, cómo ocurrió, pero en plena celebración de la Navidad, sufrió lo que nosotros llamamos un accidente vascular. Ahora, en ese tiempo se decía un accidente cerebral. Y la ruptura de la arteria que la mantuvo, como dice ahí, en estado de coma. Y durante todo ese tiempo de ese estado de coma, su esposo puntualmente iba todos los días y le hablaba en el oído. Para la gente, para mucha gente empezó a decir, hombre, está loco, si esto ya no tiene vuelta. Y le hablaba en el oído a una persona y con una convicción de que ella estaba escuchando. Entonces, veamos un poquito más. En este relato real vemos a un hombre que por el amor que le tiene a su esposa y la fe en Dios está convencido
de que ella recuperará la conciencia y que volverán a compartir como antes. Por eso acude diariamente, durante 3 años, a animar a su esposa obteniendo respuesta de Dios, ya que Bárbara diría posteriormente, Dios y los besos de mi esposo me trajeron de vuelta. Entonces, es realmente muy interesante esto. Pero muy interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque esta noticia ocurrió en 2 fases bien interesantes, porque lamentablemente la justicia, o sea, muchas veces el hombre no honra como un milagro médico, pero la mujer dijo que ella podía percibir la voz de su esposo en su inconsciencia y podía saber que Dios, sintió la presencia de Dios tan fuerte y ella dice de vuelta. Y yo quiero plantearle algo bien práctico, una pregunta simple. Si estuviéramos en una situación similar, ¿cuánto tiempo insistiríamos? Si estuviera en una situación similar, esto es para reflexionar para nosotros, ¿eh? Esto no es para, si nosotros estuviéramos en una situación similar, ¿cuánto tiempo estaríamos insistiendo? A lo mejor ya estaríamos firmando papeles, porque es difícil mantenerse perseverando en una situación donde tú vas al hospital y vas a ver a una mujer que está conectada, llena de máquinas, y que uno la ve y uno piensa estará sufriendo, a lo mejor quiere irse, bueno, pero le da su besito, fueron 1095 besos, y 1095 veces que le dijo, pronto estarás bien, querida. La pregunta, y esa pregunta es para usted y para mí. Si estuviéramos en una situación similar, ¿cuánto tiempo insistiríamos? Mucho. Y hasta de creerle a Dios cuando sienten que no hay respuesta a su necesidad o aflicción. O cuando empiezan a pensar que nada cambiará. Ahí se relajan. Pues la Biblia siempre lo ha dicho, de hecho, sino que es lo que me corresponde a mí. Acuérdense que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, la conquista la tenía que hacer el pueblo de Israel. Y la orden que le da a Josué es, mira que te mando que te esfuerces contigo. Entonces vamos a sacar algunas conclusiones que nos alienten hoy día. Como dicen, muchos creyentes han olvidado la enseñanza de Jesucristo en cuanto a perseverar con fe. Y digo nuestra necesidad y no nuestra petición, porque la misma Biblia dice en Romanos 8:26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros. Entonces ahí tenemos algo súper interesante. Dice, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos cómo hemos de pedir, pero en un momento en que perdí la comunicación. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos exponiendo, ¿verdad? Esperen un poquito. Entonces, ahí me pueden ver. Entonces, muchos creyentes han olvidado la enseñanza de Jesucristo en cuanto a perseverar, con fe y con la convicción que Dios responderá a nuestras necesidades. Entonces, la Biblia dice que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Y muchas veces sí hay cosas que pasan en la vida que nos pueden llevar. Y algunas veces también Dios nos puede complacer y muchas veces esas cosas nos pueden significar algo no bueno para nuestras vidas. Pues no sabemos cómo pedir. Dice, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? En Santiago 1:25, en más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, el que persevera, no siendo un oidor, sino que hace. En este texto se nos señala que debemos considerar atentamente el Evangelio de Jesucristo. Debemos considerarlo atentamente. Debemos considerar atentamente el Evangelio de Jesucristo, llamado la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella. Y como resultado seremos bienaventurados en lo que hagamos. Seremos bienaventurados en lo que hagamos si perseveramos en la perfecta ley de Dios. Entonces, y ahí, no sé si usted se ha dado cuenta que tenemos varias ocasiones en que se está usando la palabra perseverar, mantenerse en el tiempo, perseverar. Y la estoy destacando esa palabra, perseverar. Miren, la vida de muchas personas está en crisis porque dejaron de considerar a Dios en su vida. Están viviendo en su propia ley, ajeno a la enseñanza de la Escritura, y algunos esperando la respuesta express de parte de Dios, aunque la Biblia insiste en que
y segaremos, dice, producto de perseverar en Cristo Jesús. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, mantenernos. Usted se da cuenta que la Biblia habla de perseverar en la fe, aún bajo las circunstancias adversas. Entonces la prueba de nuestra fe, de nuestra confianza, no sé, usted puede ser muy fiel, muy recontra fiel, cuando todo anda bien. La gran pregunta es, ¿lo será cuando las cosas son adversas? Cuando las cosas son adversas, así como la historia que acabamos de contar de ese hombre, que su esposa cae en un estado de un accidente vascular que la tiene en un estado de coma durante 3 años, y él todos los días va a hacerle compañía, a darle un beso y le da a su vida una palabra de aliento, hasta el día en que Dios responde a su petición y ella abre los ojos y lo saluda y se recupera. O sea, es perseverar, mantenerse. Dice, no nos cansemos. Algunas veces hay personas que dicen, ya, yo estoy cansado, la gente es malagradecida, la gente es como es como es, ¿no? Porque las personas, nosotros no sabemos el estado en que se encuentran las personas en el momento que están pasando. Hay gente que está llena de amargura y esa es la gente que más necesita ayuda. Hay personas que los que han vivido las tienen y son insoportables. Hay gente que es insoportable de repente. ¿Ah? Mira, hay gente que puede estar pasando un mal día, un mal momento. Yo me recuerdo que hace años atrás estaba en California, estaba en la ciudad de Anaheim, y mi amigo Ronald me invita a un restaurante con otras personas más, y un grupo grande, y entre ellos iba también un hermano que había sufrido un accidente vascular y se estaba recuperando, y ya estaba bastante mejor, pero él había sido un jefe de estos que allá en algunos lugares allá en USA tienen una persona que te recibe en el restaurante y te da, no me acuerdo el nombre en ese instante, que te da la ubicación y que le ordena a los garzones y con eso todo. Entonces, cuando llegamos al restaurante, nos atendió una muchachita bien joven y de bien malas pulgas. Entonces, Ronald decía que no era la primera vez. Un día la vio un poquito mal y quiso darle una palabra, y ella le respondió muy fuertemente, le dijo, yo no estoy aquí para conversar con los clientes, estoy para trabajar. Entonces, Ronald me dijo que, entonces yo siempre, en una de esas, yo le hice una broma a la muchacha cuando pasó por ahí, ¿verdad? Y le dije, bueno, así nunca va a conseguir novio. Y ella me gritó de atrás, me dijo, el último se me fue ayer. ¿Ah? Pero era un momento para distinción, pero él me decía, tú no sabes, la muchacha no fue en ningún momento agradable, lo único bueno que hizo fue responder la broma, pero uno no sabe las circunstancias en que estaba. Entonces nosotros no perseveramos, dice, no te canses de hacer el bien, nosotros hacemos bien conforme la gente nos responda, y eso no tiene gracia. Hay gente que, oye, ¿por qué mal agradecida? ¿Y por qué te tendrían que agradecer? ¿Por qué tendrían que darte las gracias? No, es que la gente tiene, no. Si la Biblia dice claramente, todo lo que hagáis, hacerlo como para Él, Señor, no para con los hombres. Entonces nosotros tenemos una serie de paradigmas mentales de cómo esperamos la respuesta. Hay gente que ni siquiera, su pobreza interior es tan grande que ni siquiera conoce la palabra agradecimiento. Pero esas son las personas necesitadas. Esas son las personas que realmente necesitan. Que su alma está tan adelante que el buen gesto que tú hayas tenido para con ellos ya es una significancia de bendición. Ya está aportando algún grano de dulzura a una vida amargada. Y algunas veces nos cansamos y hay gente que espera respuestas express, como los supermercados de ahora que son rapiditos, no. La respuesta de Dios está ligada a un proceso de perseverancia. Yo te estoy alentando para que tú no te desalientes. Dice en Lucas 18, 7, 8, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo quiero hacer un alcance aquí. Esa palabra, escogidos, no tiene que ver con personas selectas, tiene que ver con una persona. Escogido significa apartado para. ¿Para qué fuimos apartados? ¿Para qué fue apartado el pueblo de Israel? ¿Para qué fue apartado? Que no lo entendió. Cuando decían que eran los escogidos de Dios, no tenía que ver con un pueblo selecto que era mejor que otro. Escogidos eran para que anunciaran la palabra de Dios al resto, para que dieran a conocer a Dios al mundo. Israel nunca lo hizo. Y a nosotros Dios nos escogió para dar a conocer la palabra de Dios y después agregan otros que hacen lo mismo. Tenemos que dar a conocer a Dios al mundo, que existe un Dios que nos ama, que está dispuesto a hacer cosas por nosotros. Eso es nuestra labor, no juzgar a la gente, dar a conocer a Dios, dar a conocer que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios propicia al ser humano, no para andar señalándole los pecados a la gente, ni andar diciendo cosas malas de las personas. El religioso, la persona religiosa, sí, tenemos que advertir que el pecado va a traer problemas y que dice el alma que pecare morirá, que te va a traer problemas interiores, es una cosa. Pero nosotros fuimos escogidos, apartados para dar a conocer a Dios al mundo, a las personas, dar a conocer a Dios. Entonces, este texto que usted está ahí, voy a tomarme un tiempo, voy a hacer lo siguiente, voy a irme al contexto de esto. Este texto es el final cuando habla de la viuda. Mire, voy a hacer lo siguiente, voy a ir rápidamente al final, porque quiero, para que usted pueda entender el contexto, porque vamos a leer, aquí está, en Lucas 18, voy a leerlo entero, porque sé que hay gente aquí que no conoce la historia. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, siendo ese hombre injusto, tiene ese razonamiento, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y eso es un tema aparte. Entonces me devuelvo, ese es el contexto en el cual estamos situando este asunto de lo que dice Lucas, este texto que acabo de leer Lucas, ese es el contexto. Dice, ¿acaso Dios se tardará? Dice, Dios no se tarda en responder, ni siquiera retardar. Entonces, el concepto de perseverar en nuestras peticiones delante de Dios, más allá del tiempo que se tarda, la respuesta lo tenemos en la parábola del juez y la viuda, el juez injusto y la viuda, donde Jesucristo nos enseña a entender cómo opera el reino de los cielos en cuanto a los tiempos de respuesta a nuestras peticiones. Y nos dice que la demostración de perseverancia, bueno, se demuestra una redundancia en que los escogidos, es decir, los discípulos de Jesucristo, claman a Dios día y noche por su causa expuesta ante el Señor. Eso es lo que está enseñando Jesús, no lo estoy enseñando yo, dice que perseverar, dice día y noche, dice, se tardará Dios en responder a sus escogidos que claman día y noche, día y noche. Significa que nosotros mantenemos una actitud de perseverancia en nuestra petición, en nuestro clamor, en nuestra necesidad a Dios. Y Él no se tardará en responder, pero la perseverancia no está. La perseverancia tiene que ver con la fe. Creo nosotros que en algunos casos usted, cuando se trata de comida, bebida o cosas así, la Biblia dice, no piden eso y se piden va y esperen porque eso lo tienen. Pero en las otras cosas dice, perseveren, clama. Pero la perseverancia no es una virtud, entre comillas, no es una condición que tenemos nosotros. Al cabo de 3 oraciones, algunas veces desabridas, no rendimos. Pero aquí es clamor, es decir, no, esto yo, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto, yo necesito que tú me saques, que tú me des respuesta. Y Jesucristo declara que frente a esta situación Dios no se tardará en responder, Él lo dice.
y les hará justicia. Es importante notar que dice que les hará justicia. No dice que les dará lo que piden. Por eso muchos cristianos ven en la respuesta justa de Dios frente a su demanda porque no satisface sus expectativas. Lo que va a hacer Dios es hacerte justicia. Va a poner las cosas en su debido entorno, no muchas veces en tus caprichos. Hermano, yo conozco gente que algunas veces pide hasta venganza en las oraciones camufladamente. Entonces hará justicia, tú, como ese hombre que iba ahí y, y oraba a Dios para que Dios restaurara a su esposa. Y lo hizo, y el Señor lo hizo, y ahí perseverando. También nosotros sabemos que Dios va a responder, por eso les hará justicia. Es interesante notar que en este relato de la parábola de la viuda, que persevera en su demanda ante el juez injusto, incluye una declaración que al parecer está fuera de contexto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, claro, es como que se aparta. Porque después que termina todo eso dice, ¿acaso no clamará? Ahora, ¿por qué Jesús se tomó el tiempo de enseñar esta parábola? ¿Por qué se tomó el tiempo? Porque el Señor sabe cómo es nuestro corazón. La fe nuestra está siendo constantemente puesta a prueba por muchas cosas. Nosotros no somos personas de perseverancia. No somos personas de perseverancia. Nos cuesta perseverar. No, que quisiéramos la respuesta, nos angustia la espera nos pone angustiosos, nos pone inquietos. Y alguna vez interrumpimos los procesos de los cuales Dios quiere sembrar en nosotros, interrumpimos porque decimos, no, está llegando la respuesta, Dios no me está escuchando o no me quiere responder. Y algunas veces la respuesta está frente a nuestros ojos y no la vemos, porque la Biblia dice que no es el peor de los ciegos que aquel que teniendo la vista no puede ver. Entonces ahí está en la constancia. Y dice que nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de creerle a Dios y mantenernos en esa creencia y mantenernos en la búsqueda de respuesta de Dios a una necesidad. Importante, hermano, usted no tiene que tener un pensamiento así, oh Dios, yo cómo voy a estar pidiendo por estas cosas, o molestando por aquí, o molestando por allá, o por qué tengo que hacer esto otro. ¿Por qué? Pero hermano amado, yo le quiero decir algo a usted, y algo súper importante. La Biblia dice que usted no va a tener, si usted tiene un problema, una necesidad, o tiene algo que le está molestando el corazón, ¿a quién va a acudir? A Dios, pues. No importa si esto es pequeñito o es grande. Porque la Biblia dice, ¿acaso no hay Dios en quien consultar? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? Se tienta a andar consultando brujos, ocultistas, gente que le vaya... Y Dios dice, no. Entonces usted tiene todo la posibilidad o el derecho de ir ante Dios y decirle, Dios, esto me está pasando, este es mi problema, esto es mi necesidad. Y Dios está dispuesto a escucharlo, porque dice, ¿acaso no hay Dios a quien consultar? Porque tú tienes que ir a hablar con una persona que practica el ocultismo, siendo que hay Dios. Entonces, veamos un poco más lo que dice este rato. Esto tiene que ver con la perseverancia, está ligada a la fe. Sin fe no hay perseverancia. Dice, hallará fe en la tierra, sin fe no hay perseverancia. No hay perseverancia. Es muy difícil que una persona con crisis de fe, escuche esto, persevere en poner su causa ante Dios. Si está pasando una crisis de fe, es muy difícil. Usted puede ver ese hombre que tiene un largo caminar para arriba y tiene que perseverar porque tiene que tener la certeza. En la crisis de fe, la gente no persevera. Entonces, este no es un problema solamente de convicciones y de perseverancia, es un problema de fe. Y la fe es una fe que crece, como dije, como granito de mostaza. Nos relacionamos con Dios por la fe, que podríamos definir mezquinamente como la confianza absoluta en Dios. Y digo mezquinamente porque esa palabra no encierra todo lo que es la fe. La fe es creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Hay una fe de creer en Dios. Esto es una parte de la fe, cuando yo creo en Dios. Pero no, la fe es más que creer en Dios, es creerle a Dios, que es lo que ha dicho, lo va a hacer. Entonces, por eso dice,
hallará fe en la tierra, hallará perseverancia. Si no hay fe, no hay perseverancia. La gente abandona, la gente se va a retirar. Entonces lo que va a encontrar, lo que está diciendo ahí ese texto, es que cuando dice no va a haber una relación con Dios por falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Y veamos un poquito más. Dice, la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe hace difícil la pronta respuesta de Dios. En estos tiempos la razón está más ejercitada que la fe. Nosotros le damos vuelta más a esto que a la fe. La razón nos permite movernos en lo natural, pero la razón nunca podrá dar respuesta a lo del alma, a lo de lo imposible, a lo sobrenatural, al camino de Dios. Solo la perseverancia en fe nos permitirá vivir milagros en nuestras vidas. Hermano, la razón no es mala. Hay gente que cree que la razón la utilizamos para vivir en este mundo natural. Razonamos. También una cosa que se llama sentido común. Hermano amado, el sentido común no es enemigo de la fe. Hay cosas que, hay gente que, mire, si usted dice, un ejemplo medio nada que ver que voy a poner, pero es lo que se me viene a la mente. Si usted dice, no, yo tengo fe y voy a meter la mano al fuego porque yo sé que Dios me va a impedir que yo me queme, eso es una estupidez, es falta de sentido común. ¿Por qué Dios tendría que protegerme de la mano si no hay ni un propósito en eso? ¿Verdad? Es que eso es tentar a Dios, no. Hay gente que hace cosas y dice, lo hace por fe, pero las cosas que se hacen por fe tienen sentido, tienen propósito. Dios no va a respaldarme a mí en estupideces, perdone que se lo diga. Dios no me va a respaldar a mí en tonteras, Dios va a respaldar su propósito, su palabra. Entonces, el sentido común, la razón no es enemigo de la fe, son complementos. La razón que me la dio Dios, que el mismo Dios me dio la razón y me dio el sentido común, me lo dio para hacer cosas específicas aquí en este mundo. Y la fe es la forma en que Él opera en el mundo sobrenatural, en el mundo invisible. A través de la fe que está sustentada por el Espíritu Santo, es como yo puedo entender muchas cosas de Dios, por fe, porque las cosas del mundo espiritual no se pueden entender sino a través de la fe. Pero, por favor, no existe una enemistad entre la razón, el sentido común y la fe. Son dos esferas diferentes, dos ámbitos diferentes. No vamos a hablar mal de la razón es súper importante y le damos gracias a Dios por habernos dado una mente que razona. Bendito sea Dios, para poder, y de alguna manera, los cristianos, algunos cristianos evangélicos, algunos canutos, confrontan esto y es como que la razón fuera enemigo de la fe. Le voy a repetir de nuevo. El texto dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es absolutamente cierto. La falta de fe hace difícil la pronta respuesta de Dios. En estos tiempos la razón está más ejercitada que la fe. Dice, más ejercitada, más ejercitada. ¿Por qué la gente usa más la razón? La razón nos permite movernos en lo natural, aquí en este mundo. Pero la razón nunca podrá dar respuesta a lo del alma, porque la razón no puede explicar el alma. A lo de lo imposible, a lo sobrenatural, al camino de Dios. Solo la perseverancia en fe nos permitirá vivir milagros en nuestras vidas. Perseverancia en fe nos va a permitir vivir milagros en nuestras vidas. Sigamos un poquito más. Debemos reconocer y arrepentirnos por no perseverar con nuestras peticiones delante de la presencia de Dios. Por no vivir una fe real, sino circunstancial. Por no buscar la respuesta de Dios día y noche. Muchas veces nuestra fe es circunstancial, del momento. Dios me respondió, estamos felices. Pero nuestra fe no es circunstancial, no depende de la circunstancia. Cuando yo creo que Dios se está pasando conmigo y todo está yendo súper bien. Entonces, no, mi fe no puede ser circunstancial. Mi fe se mantiene en todo el tiempo, en los momentos adversos como en los momentos beneficiosos. Ahí tengo una foto de Abraham, que tuvo que soportar llegar a 100 años para ser padre, con una esposa que tenía 90 años. Y usted sabe que cuando la fueron a visitar los ángeles, ella se rió
Dijo, a 90 años yo voy a poder tener un hijo. A los 90 años tuvo un hijo. Entonces la perseverancia, o sea, me es muy interesante lo que está planteando ahí, porque recordemos un poquito esta situación de Abraham. O sea, la lógica, la razón indicada, y es la razón la que usó Sara. Sara da respuesta y explicación en torno a la razón. Su razón, que la razón decía, soy una mujer que ya no tengo mi periodo menstrual, lo dice ahí. Soy una mujer que tengo 90 años y es casi imposible que yo pueda tener un hijo. Bajo esas circunstancias yo no puedo tener un hijo. Entonces ve que se pasan los años y Abraham también ya tiene 100 años. El hombre está viejito. Entonces han vivido todas circunstancias, pasaron su juventud y todo, y el hijo no llegó. Que usted sabe que esa desesperación, esa falta de fe, hizo que Sara cometiera errores, como en el caso de Agar, de la egipcia, que le pide a Abraham que se acueste con ella para que tenga el hijo, que sería el hijo que sería de Sara. Decisión que no fue nada buena por todo lo que trajo. ¿Por qué? Porque su perseverancia se agotó, su fe, ella estaba en una cosa que se llama crisis de fe. Su fe estaba en crisis. Entonces, cuando está como la tienda y está orando y aparecen los ángeles, ella se ríe, pero no porque una persona mala, sino porque la razón no puede explicar las cosas espirituales de fe. La razón, dice, ¿cómo? Y usted sabe que ocurrió el milagro. Dios rejuveneció a Sara. Es súper importante eso, un paréntesis a todo esto. Eso, el proceso que tú usas es interesante, porque ella teniendo 90 años, un rey le echó el ojo. Se quería meter con ella, se quería casar con ella. Y la pregunta es, ¿cómo es que un hombre de 90, un rey, se va a fijar en una mujer que tiene 90 años cuando, entre comillas, está decrépita? Entre comillas. O sea, ya está muy desgastada. Pero no fue así, porque lo que hizo Dios fue un proceso de rejuvenecimiento de Sara que la hizo muy atractiva, porque tenía que tener un hijo. Y entonces, ahí hubo una serie de milagros que ocurrieron para que la promesa de Dios se cumpliera, una serie de milagros. Y no sé si Sara no tenía ojos o no se daba cuenta lo que estaba pasando con su cuerpo, pero su cuerpo estaba siendo preparado para el hijo. Y recuérdense que Sara disfrutó 40 años a Isaac. O sea, pero ahí en el periodo en que ella recibe la promesa de tener un hijo, hasta el día en que ella tiene el hijo, o sea, hubo crisis de fe, le costó perseverar, porque se estaba envejeciendo y veía que pasaba el tiempo. Y eso nos pasa, la perseverancia cuando son las circunstancias son adversas. Empezamos a tener problemas para perseverar. Nos cuesta perseverar en esas circunstancias, nos cuesta. Por eso dice aquí, dice, debemos reconocer al argentino por no perseverar con nuestras peticiones delante de la presencia de Dios, por no vivir una fe real, sino una fe circunstancial, por no buscar la respuesta de Dios día y noche. Entonces muchas veces nuestra fe es circunstancial, aplaudimos a Dios, estamos súper felices porque todo sale bien y todo anda como nosotros queremos, pero nuestra fe no es circunstancial, no depende de las circunstancias, depende de una perseverancia en Dios, depende del Señor, es una muestra de amor. El testimonio de José Brash es un ejemplo de perseverancia que no lleva a gran sacrificio, sino más bien fe. Porque el hombre iba todos los días a darle un beso a su esposa y a decir una palabra bonita. ¿Era un gran sacrificio? No era un gran sacrificio. Durante 3 años besó a su esposa inconsciente y le dio un mensaje de optimismo que quizás muchos consideraron inútil. Pero él tenía la convicción que su esposa percibía y no cesó hasta ver su respuesta. La fe en Dios, sus convicciones profundas y su perseverancia, más allá de lo lógico, trajo la respuesta del Señor Jesucristo, que cambió sus vidas. Y lo mismo cambiará las nuestras.
sea, la nuestra también va a cambiar si nosotros perseveramos en las peticiones que tiene el Señor en nuestro corazón. Yo quería plantearle esta mañana este tema de que la fe, las convicciones y la perseverancia van a activar la respuesta de Dios en su vida. Lo quiero alentar para que no desmaye. Si hay algo que usted ve que no está ocurriendo, no cese de decirle a Dios y de clamar a Dios, porque Él va a tener respuesta. Le pongo este ejemplo de esta persona que es un testimonio. Le pongo el ejemplo de otros personajes de la Biblia. La perseverancia, agarse a Dios, desarrolle fe, dígale a Dios que aumente su fe, que se mantenga firme. No desmaye, porque Dios va a traer respuesta a sus peticiones. Pero este ejemplo, como otros más, requieren perseverancia. Yo no sé, yo nunca he juzgado, la gente juzga fácilmente a Sara y habla y dice, pucha, la Sara más chueca que cola chancho y cosas así. No, la Sara era una persona que tenía razón, o sea, ese dicho campesino yo lo aprendí allá en Nogales, que me hizo reír tanto una persona que dijo, ah, chueca que cola chancho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque nosotros, mira, esa mujer cometió tantos errores, metió a su marido, que tuviera relaciones con esa mujer, que era su criada y todo, pero nosotros no podemos juzgar a las personas, porque van pasando los años, el cuerpo se va envejeciendo, y lo dice, pero yo no tengo respuesta. Y a lo mejor usted pasa el tiempo y usted está diciendo, yo no tengo respuesta a algunas cosas. Dios va a dar respuesta, hermano. Dios va a dar respuesta. Para eso nosotros estamos ahí en una oración perseverante y la respuesta de Dios viene en el momento más oportuno y propicio. Yo sé que a lo mejor usted puede confirmar conmigo que algunas veces hemos estado pidiéndole a Dios cosas y las cosas no llegan en el momento en que nosotros queríamos. Pero cuando llegaron, pasa el tiempo y decimos, Dios te doy gracias porque tu respuesta llegó cuando tenía que llegar. Porque si hubiese llegado antes o si hubiese llegado después, y nosotros estamos conscientes porque ya han pasado el tiempo y podemos mirar las cosas desde otra perspectiva y podemos ver la tremenda sabiduría de Dios, pero Él quiere que perseveremos, así que yo lo aliento a perseverar en los momentos, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, a perseverar, a no dejar de clamar, a no dejar de pedirle a Dios y hacerlo como ese hombre, José Brach, que fue perseverante. Yo me imagino que a lo mejor la gente dirá, mire, ese pobre hombre, todavía viene aquí todos los días y cree que algo va a pasar. Y eso desalienta, porque la gente que nos está alrededor, cuando nosotros perseveramos en la fe, a uno nos tiran baldes de agua, nos tiran baldes de agua. Y ahí es donde tiene que estar nuestra fe, clara y precisa, nuestras convicciones. Las convicciones son creencias profundas que se han arraigado en nosotros después de haber tenido fuertes diálogos con Dios, fuertes experiencias con Dios y conversado harto con Dios y hasta discutido con Dios, se ha formado una convicción de algo. Entonces ese hombre tenía fuertes convicciones. No, lo pueden haber dicho, mira, no sigan esta tontera, ¿por qué no la desconecta? Y así se muere y donan los órganos. Pero había una convicción en él. Yo no digo que donar órganos sea malo. Dios también lo guiará en el momento en que a lo mejor tiene que hacer algo como eso. A lo mejor Dios le va a mostrar eso. Pero lo que le estoy diciendo es que muchas veces la perseverancia, y muchas veces la perseverancia se enfrenta a un tremendo obstáculo, que es el mundo que nos rodea, tratando de decirnos que estamos mal de la cabeza. Y ahí usted tiene que tener claro en sus convicciones que lo que usted está haciendo está conforme a la voluntad de Dios, que no está haciendo nada que se salga de la voluntad de Dios. Pero no siempre las circunstancias que nos rodean van a ser propicias. Hay gente que le va a cuestionar su perseverancia, hasta se va a reír de usted por creer lo que está creyendo, pero usted tiene que mantenerse firme. Y dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hacer el bien no depende de las demás personas, no depende de usted nomás. Y nunca olvide, nadie tiene que agradecerle, nunca olvide lo que dijo Jesús, por favor no lo olvide. Dice, si tú estás buscando el premio de los hombres, ten presente que te pierdes el premio de Dios. Ya tienes tu pago. Si tú estás esperando que la gente te reconozca, ya tienes tu pago.
Yo no quiero el pago de los hombres, quiero el pago de Dios. Por lo tanto, olvídate que te tienes que estar agradeciendo, olvídate de eso. Ah, el bien porque lo haces para Dios. Independiente si la gente te lo agradece, porque el premio que te va a llegar va a ser el de arriba. Cuando la gente te lo agradezca, a lo mejor te estáis perdiendo el premio de abajo. No, te está perdiendo el premio de arriba y estás ganando uno de abajo. Si no, piensa en eso que te está diciendo Jesús. Yo te voy a dar tu premio. Hazlo para mí, no para ellos. Entonces no se canse de hacer el bien, porque usted va a tener la retribución de Dios, que es mucho más valiosa que cualquier retribución. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Espero en el Señor que lo que estamos hablando haya sido de bendición para su vida, y agradezco al Señor por usted. Lo animo, no se desaliente, estos son tiempos para desalentarse. Bien, no son las mismas cosas, vivimos situaciones difíciles, pero yo lo aliento y persevere si en esas convicciones. Por eso es fe, convicciones y perseverancia. Son cosas importantes. Le voy a mandar el apunte para que usted lo repase y lo vea tranquilamente en su casa, y hay algunos textitos que usted puede ver. A lo mejor lo más probable es que Dios le hable más de lo que yo le hablé, porque esto es una cosa más. Y quiero saber si hay algún comentario, alguna cosa antes de terminar, porque yo sé que llega la hora de ir al lunch y no quiero quitarle mucho tiempo, pero quiero, sí, porque algunos de ustedes lo están esperando, y espero en el Señor que todo esté bien y que lo aliente. Hola, David, que lo aliente, que esté bien ahí, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún comentario? Lo animo, hermano, que Dios me los bendiga, ¿ah? Y que estén súper bien. Libé se quedó pensativa. Ánimo, Libé. Que Dios me la bendiga. A ver, a todos ahí, a Margarita. Margarita, ¿se pudo conectar, Enrique? Ah, dale un saludo de nosotros. Gracias, Margarita, te pasaste. Estamos haciendo un maratón para conectar a Enrique, ¿no? Ahí que alguien más se ofrezca, me escribe por teléfono. Pastor Pablo, a todos que les vaya muy bien, que todos sean muy bendecidos. Gracias, David, por la bendición, que todos sean muy bendecidos. ¿Algún comentario antes de orar? Antes de decir, ¿alguien quiere decir algo? Adelante. Silvia, está tu micrófono como apagado. No tiene volumen. Está abierto, pero no tiene volumen. Me parece que no estuviera conectado. A ver, habla, a ver. Wow. Déjame, no se escucha, no tengo idea por qué no se escucha. Déjame ver si yo no los tengo en mute. No los tengo en mute, a ver. No los tengo silenciados. A ver, déjame ver una cosa, espera un poquito. Voy a silenciarlo todo. Y ahora, ábrelo, por favor. Ve si lo puede abrir. Ábrelo ahora. Ahora, habla, Silvia. No, Silvia, algo pasa con tu micrófono, no se escucha lo que está. Algo pasa con tu micrófono. Perdón. ¿Alguien más puede abrir su micrófono para saber si es un problema del sistema o alguien más puede abrir su micrófono? ¿Yo me escuchas? Sí, te escuchamos. Es el problema del micrófono de la Silvia. Sí, escuchamos a David. Silvia, ¿Me escucha bien? Sí, también escucho a mi mamá. También la escucho. Silvia, hay un problema con tu micrófono, porque el resto se escucha. ¿O lo abriste? Oh. Estaba escribiendo la Leti ahí que hay gente que la ha criticado dice, he recibido crítica por salir a dejar la bendición a la familia necesitada, dice. Porque según ellos me puedo contagiar yo y a mi familia. Pero la fe me hace seguir adelante. Estoy claro, si hay momentos en que hay que ayudar a la familia necesitada. Lo único que todos te decimos es que hay que tomes las precauciones y hagas las cosas bien, y no tendría por qué contagiarte, amiga. Yo te bendigo, y la perseverancia. Uno tiene que tener la convicción que está haciendo las cosas para Dios y en los propósitos de Dios. Y no, en la vida no vamos a poder evitar que nos critiquen. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Silvia, no sé por qué, pero todos los micrófonos están funcionando menos el tuyo. Algo pasa con tu micrófono. No sé, se te escucha mover la boca, pero no sé. Hermano Luis. Sí, aló. Bendiciones. ¿Me escucha, pastor? Sí, está bien. Si el único Está bien, parece. ya. Estamos bien entonces. Bueno, gracias a Dios por la palabra que ha sido
impartida en esta mañana, en este día, y me trae al recuerdo el tema de la perseverancia, de la oración, de las convicciones que la palabra de Dios nos mueve día a día. El tiempo pasado, cuando recién comenzamos en el Evangelio junto con mi esposa, primero que nada para mí fue difícil con mi esposa porque ella era católica, de esas católicas que tenía que llevarle florcitas a la Virgencita. Y fue un tiempo difícil para mí, pero no para el Señor. Así que durante un año, más de un año, se puede decir que ella misma lo dice, que me hizo la vida imposible, porque ella era católica y yo era evangélico y que yo la había engañado. Pero mi confianza puesta en el Señor fue desde un comienzo y los resultados hoy día los tengo aquí al lado. Amén. También ella tuvo que pasar por lo mismo junto con, en el proceso con su madre, porque también su madre le hizo la vida imposible, le negó la maternidad y todo lo que podía hacer una persona en contra de un cristiano. Pero también tuvimos la bendición de recibirla nuevamente al final. Ella se convirtió, se bautizó, el pastor Oscar Dogman la bautizó y se fue con el Señor. Entonces, eso viene a confirmar lo que la fe y la perseverancia van de la mano. Sí. Así que, Pero pastor, gracias también, por amén, nosotros tu tenemos que palabra, aprender. porque podemos disfrutar de esas bendiciones. Y hoy día, bueno, tenemos también la plena convicción de que el Señor va a hacer la obra en nuestras hijas, en este caso de Clarita. Amén. Lidia la vemos bastante, no desanimada en las cosas del Señor, pero sin interés. Así que para nosotros está puesta nuestra fe, nuestra confianza, la perseverancia en el Señor por ellas. Así que y eso lo declaro, lo he declarado y lo sigo declarando, que pronto el Señor va a hacer la obra en ellos. Cierto. Y lo que usted cuenta es triste cuando en una casa hay batallas campales por cuestiones de religión o de fe. O sea, las cosas tienen que ser, el respeto siempre tiene que haber. Y me alegro mucho porque si ustedes avanzaron en esa área y ahora queda la fe más, pensar, a lo que a nosotros nos interesa es que las personas busquen de Dios. Amén. Que las personas busquen de Dios y Dios se les revelará a cada uno, ¿no? Esto no es una cuestión de que yo impongo lo que creo a otras personas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros perseveramos, tenemos esa creencia, o Dios me revelará a mí cosas que yo no sé, pero estamos abiertos y como dice la perseverancia, esto no es con ejército con espada. Y ustedes lo acaban de decir bien, no es con ejército con espada. Yo animo, lo que pretendo ahora, lo que pretendía yo hacer ahora es animarlo a ustedes para, o sea, lo que Dios puso en mi corazón es para que usted no deje de perseverar porque va a tener la respuesta que usted quiere, pero lo único que usted tiene que preocuparse, lo único que tiene que preocuparse es que los anhelos de su corazón estén en los propósitos de Dios. Amén. Porque usted no puede estar a lo mejor pidiendo venganza, Señor, por favor, esta persona que me hizo mal, que le caiga un rayo, no, eso no le va, Dios no le va a contestar eso, o sea, se lo digo al tiro. Dios no le va a contestar una cosa, una mala intención, a lo mejor usted está muy herido, está muy molesto porque algo le pasó, y a lo mejor tiene toda la razón para tener esa molestia en su corazón. Pero hay cosas que a lo mejor Dios no va a responder y tampoco Dios le va a responder lo que se ponga una soga al cuello, porque de repente nosotros le pedimos cosas a Dios que nos van a destruir, pues, hermano. Hay gente que no sabe, muchas veces no sabe que lo que le está pidiendo a Dios no es capaz de manejarlo. Y es solamente un anhelo personal, pero no es capaz de manejarlo. Entonces también Dios, por eso, usted como papá o como mamá, o lo que hayan tenido, usted nunca le da al hijo lo que quiere, le da lo que necesita. Ahora no, pues ahora los papás están recambiados, porque le tienen tablet, tienen de todos los chicos y de repente no se descuidan. Entonces alguna vez hay niños, por ejemplo, hay niños que por su edad no están en condiciones de tener algún elementito electrónico porque se descomponen. Pues, entonces algunas veces por comodidad nuestra le damos las cosas que no son las que nosotros quisiéramos.
Entonces, bueno, ahí está. Yo le digo en el nombre del Señor que Dios le bendiga, que Dios le dé fuerza, eh, eh, que Dios haga lo que usted tiene que hacer en su vida, que Dios le anime. Yo no sé si alguien quiera orar antes para despedirnos y yo no quiero quitarle más tiempo, es el tiempo que ya creo que está bueno ya, y algunos ya se están retirando, me imagino que será por el almuerzo, pero ya, ¿quién puede tener la oración ahora? Ya, Yo, amén. Ya, vamos, dele. Señor, te damos gracias por el día de vida que nos has regalado. Te damos gracias